Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ruth Muñoz les saluda. Estamos iniciando una edición más de Impacto BTV en su edición estelar. Bienvenido y gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Está con nosotros también el licenciado Jorge Zelaya. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, gracias Ruth. Hoy martes 14 de julio del 2020. Buenas noches también a nuestros amigos televidentes, radioescuchas y que nos siguen también a través de las redes sociales, en Facebook especialmente, BTV Somos Todos Honduras. Listos para comenzar nuestra faena informativa en Impacto BTV Estelar y comenzamos como es habitual con una invocación al Todopoderoso. Ruth, adelante. Así es, licenciado, inclinamos nuestro rostro en reverencia a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos una vez más, Jesús, delante de ti. En esta ocasión, Padre Celestial, queremos iniciar agradeciendo tu sabia voluntad que se ha sido manifiesta en cada uno de tus hijos. Gracias, mi Padre Celestial. También queremos poner en tus manos la vida de cientos de hondureños que continúan en la lucha en contra del COVID-19. En tus manos dejamos también, mi amado Jesús, los familiares de esas personas que perdieron la batalla y que lamentablemente fallecieron a causa del coronavirus. Jesús, a esas personas, a esas familias hondureñas, dótales de paz, de resignación cristiana, mi amado Jesús. A los que aún estamos enfrente de esta situación, trabajando, mi amado Jesús, ayúdanos con nuestras defensas para que podamos seguir en la lucha y sanos ante esta emergencia que está azotando al mundo entero. Dejamos en tus manos, Padre Celestial, a todas aquellas personas que actualmente están al frente, los médicos, las enfermeras, Padre Celestial, pero en esta noche te quiero pedir de manera especial por cada uno de los maestros hondureños. Dales fuerzas, Jesús, dales sabiduría a cada uno de ellos que están formando nuevas generaciones, que están formando generaciones de cambio, que ellos puedan realizar lo mejor de sí y que también se mantengan con bien. Dejamos a este gremio en tus manos, mi amado Jesús. Gracias por estar con nosotros. Amén. Gracias, Ruth. Comenzamos en este instante y les indicamos que alrededor de 28 compatriotas perdieron la vida hoy solo en los centros hospitalarios San Felipe, el Hospital Escuela, el Hospital del Tórax y el Seguro Social. Gente que estaba en estado delicado de salud y que al final perdieron la batalla con el COVID-19. Continúa el luto entre las familias capitalinas por los contagios de COVID. Solo el día de hoy se registraron 28 muertes por la pandemia entre los 4 principales centros de atención de COVID. Lamentablemente estamos reportando el fallecimiento de 11 pacientes que se encontraban en las diferentes salas de atención. Muchos de ellos presentaban comorbilidades, lo que vino a agravar su condición de salud. Reportamos lo que son 9 fallecidos, 135 pacientes hospitalizados, 6 de ellos se encuentran en unidad de cuidados intensivos y tenemos en este momento un porcentaje de ocupación en el hospital en las diferentes áreas de COVID-19 de un 89.4%. De 7 de la mañana del día de ayer a las 7 de la mañana del día de hoy, son 7 personas fallecidas, 4 son varones y 3 son mujeres, todos adultos mayores y tenían enfermedades de base. Tenemos 85 pacientes ingresados, 17 cupos disponibles para pacientes no graves y asimismo reportamos el fallecimiento de un paciente sexo femenino de edad de 60 años. Este panorama cada día empeora y preocupa a muchos sectores de la sociedad debido a que el gremio de salud continúa contagiándose al registrarse al menos 2.500 casos entre las diferentes áreas, sean públicas o privadas a nivel nacional. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. Y especialistas en el área de salud afirman que en el país existe más del 40% de la población asintomática al COVID-19, situación por la cual existe una diferencia importante en las cifras de contagios que manejan las autoridades sanitarias, sumado al retraso de entrega de los resultados de las pruebas PCR. Bueno, hay una cantidad considerable de pruebas que todavía están pendientes de ser evaluadas y de ser analizadas.
y sí, consideramos que son miles de ellas, podríamos decir. Sin embargo, tenemos también todas aquellas personas que cursan con una enfermedad asintomática, es decir, con un proceso infeccioso del SARS-CoV-2 y que produce la enfermedad de la COVID, que son completamente asintomáticos. Si usted mira, del total de los que se han registrado, el 40% han sido asintomáticos. Si usted traslada ese porcentaje a la población en general, podría sumarle un 40% más que de repente no se han dado cuenta que han tenido el proceso infeccioso porque no tienen síntomas, y no es culpa de ellos, pero no tienen síntomas. Entonces, sí podríamos decir que anda mucho más. Además, hay otra variable importante. Hay algunos laboratorios privados que alimentan o retroalimentan el laboratorio de virología, pero no la totalidad. La situación actual de los contagios y las muertes de personas por COVID en el país, y además líneas de investigación que se están desarrollando en este momento por parte del Ministerio Público en relación a la llegada de los hospitales en Honduras y las personas últimas que han sido convocadas, funcionarios públicos, para que rindan sus declaraciones. Estos fueron los temas que abordamos la mañana de hoy en el diálogo en Hola Honduras. El diálogo de esta mañana estuvo enfocado en dos vías. Por un lado, se abordó la situación actual que enfrenta el país en relación a la pandemia por el coronavirus, pero además se analizó los avances de las investigaciones que lidera el Ministerio Público por las acciones de inversión estratégica de Honduras, de las que se sospecha que pudo haber algún tipo de ilícito en la compra de 7 hospitales móviles, por los cuales Honduras pagó más de 200 millones de lempiras. El Ministerio Público, básicamente dentro de esta línea de investigación, Jorge, lo que quiere establecer es qué es lo que viene dentro de estos contenedores, qué fue lo que se pagó, también si el precio que se pagó en realidad es el precio justo, tomando en cuenta la cantidad de dinero que se ha invertido en esto. Antes que el vocero del Ministerio Público, el licenciado Jorge Zelaya, abordó vía Zoom a Francis Contreras, vocero de SINAGER y director de la Agencia de Regulación Sanitaria, quien aclaró los retrasos de los datos ofrecidos a diario en cadena nacional. Que se estaba manejando cifras de 2 semanas de retraso. Cuando dialogamos esto con el personal de la Secretaría de Salud, nos informaron que cambiaron la estrategia y en lugar de ir sacando las muestras por historia, digamos, por las que llegaron primero, entonces saca más o menos el 60-70%, la van sacando con las muestras actuales. En relación a la inspección del Ministerio Público en las instalaciones de ARSA en la línea de investigación de los hospitales móviles, Contreras afirmó que la institución que representa se limitó a extender la certificación para que el equipo sanitario en el país pudiera ingresar. Para Impacto VTV les informó Ruth Muñoz. Las facturas de 2 hospitales móviles comprados por Honduras ya vienen en camino al país, según el itinerario de la empresa DHL. Estos documentos, que se espera lleguen mañana a Tegucigalpa, son requeridos para el desaduanaje e inspección de los contenedores que trajeron desde Turquía las clínicas para la atención de pacientes COVID. El Consejo Nacional Anticorrupción ya ha adelantado que las facturas de las compras fueron reconstruidas. Los hospitales móviles comprados por Inves Honduras para enfrentar la pandemia del coronavirus llegaron a Honduras 4 meses después de que se registraran los primeros casos del COVID-19 en el país. Sin embargo, aún falta el desaduanaje e instalación de estas clínicas adquiridas a la empresa Elmed Medical System y hospitalesmóviles.com. Cabe mencionar que Inversión Estratégica de Honduras compró 7 hospitales móviles, pero hasta la fecha al país solo han llegado 2. Se maneja que los 5 restantes pueden llegar en el mes de agosto. El asesor legal del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, el abogado Gustavo Solórzano, indicó que en base a los análisis realizados por la institución en las compras y contrataciones realizadas por el Estado a través de Inves, existen incumplimientos legales, específicamente en la compra de los hospitales móviles. Pese a que se trató de una compra directa, tuvo que ser autorizada por el Pleno del Consejo Directivo de Investigaciones Estratégicas de Honduras y no solo por su exdirector, el abogado Marco Bográn. Una serie de análisis en cuanto a que si se cumplió o no se cumplió con el debido proceso. Nosotros como COEP, pues obviamente hemos hecho nuestro análisis y es de nuestra consideración
que hay un montón de irregularidades o de incumplimientos legales, mejor llamados, en cuanto a todo lo que corresponde a las compras y contrataciones del Estado. Si bien era una contratación directa, pero esta contratación directa tuvo que haber sido autorizada por el Consejo Directivo de Invest, no se hizo. Tuvo que haber existido un contrato y no simplemente una orden de compra y no se hizo. La orden de compra tuvo que haber sido emitida por la institución especificando todo lo que se compraba, no se hizo. La garantía de cumplimiento no existe, que tiene que ser el anticipo, que tiene que ser del 15% según las propias disposiciones del presupuesto, se hizo del 100%. Hoy tenemos una serie de incumplimientos por parte del proveedor en cuanto a los tiempos que los estamos pagando. Hoy se ha convertido todo esto prácticamente en una nueva novela en el país. El fin de semana esperábamos los barcos, ahora esperamos la factura. Yo creo que ese tipo de cosas no le hacen bien a la sociedad hondureña. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal intervinieron esta mañana la Agencia de Regulación Sanitaria que dirige el doctor Francis Contreras, portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Según se conoció, el Ministerio Público busca documentación soporte en torno a una resolución que emitió la ARSA un día antes de que se ingresara el barco con los contenedores con los 2 hospitales móviles comprados a Turquía. De la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal en torno a ahondar a este caso de investigación de los hospitales móviles para determinar si efectivamente hay una resolución de ARSA que se ha emitido, tal como se informó a través de un oficio por parte de las autoridades aduaneras, en este caso a la Fiscalía Anticorrupción. Esta resolución, se ha solicitado también el expediente que sustenta esta misma resolución, por lo cual será objeto de análisis por parte del Ministerio Público. Se ha ido a la Secretaría General de ARSA y se ha solicitado toda esta documentación para hacer objeto de análisis y determinar a fondo también en qué consiste esta resolución que emanó de ARSA, donde y dice que solamente están ellos exclusivos para poder realizar el desaduanaje de los hospitales. 7 de la noche con 13 minutos. Agradecemos y saludamos a María Luisa Puerto, a Mayra Falls en Tampa, Florida, que nos están viendo en este momento, y también teníamos anotado aquí que está con nosotros conectada en este instante Yesenia Orellana. Junto a ellas, muchísimas personas que nos siguen a través del Facebook en BTV Somos Todos Honduras. Les agradecemos infinitamente. Vamos a la primera pausa. Volveremos en contacto desde San Pedro Sula con nuestros compañeros, el doctor Carlos Umaña, para que nos informe también de cómo va la actividad en la zona norte del país con esto del COVID-19. Regresamos en un instante. Te informamos en este momento acerca de los sitios de Tegucigalpa en donde llegarán las brigadas móviles. Se trata de la colonia El Sitio, Los Pinos, el Reparto por Abajo, la colonia Honduras y el barrio La Ronda. Esto en Tegucigalpa, donde estarán llegando personal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Y en otras informaciones, con la habilitación del centro de triaje en el Centro Cívico Gubernamental, donde se atienden diariamente 700 pacientes sospechosos de COVID-19. El presidente Juan Orlando Hernández afirma que todas las instituciones del Estado están a disposición del sistema de salud. Con capacidad para atender a 700 personas diarias y funcionando las 24 horas, este lunes comenzó a funcionar el centro de triaje ubicado en el anexo B del Centro Cívico Gubernamental para atender a capitalinos que presentan síntomas de COVID-19. El cuarto centro de atención primaria de la capital cuenta con clínicas de atención médica, 2 espacios de toma de muestras, laboratorio y área de estabilización de pacientes con 23 camas hospitalarias. El presidente Juan Orlando Hernández anuncia que el centro de triaje del Centro Cívico Gubernamental se suma a los ya habilitados en el Infop, Universidad Católica y Colonia Mayangle, y que llevan atendidos más de 7,000 personas. Todos los triajes actuales y los que se abrirán contarán con los insumos necesarios, el personal médico, el tratamiento maíz que se distribuye de manera masiva en todo el país. Y aquí quiero también apuntar algo. Tenemos que aspirar a que el tratamiento maíz y el otro tratamiento más especializado pueda cubrir a todo el país. Primero, a través de los centros asistenciales, ya sea del Seguro Social o de la Secretaría de Salud,
pero también tenemos que aspirar a que de ser necesario esté en cada farmacia, pero que no le cueste un 5 a la persona, al ciudadano, sino que nosotros como Estado también podamos sufragar ese gasto, y es mejor que sobre y no que falte. Así ahí también nos estamos moviendo. El gobernante expresa que todos los establecimientos del Estado están a disposición del sistema de salud del país. Desde que dio inicio esta pandemia, ordené poner a disposición del sistema de salud todos los establecimientos del Estado. Es decir, toda la infraestructura del Estado debe de estar disponible para montar estos centros de asistencia, estos centros de triaje, estos centros de atención. Por tanto, en el momento que sea necesario, se tienen que hacer uso para poder atender a la población, como lo dijimos particularmente también, entre otros casos, en el caso del Centro Cívico Gubernamental. Y la Cruz Roja hondureña continúa con su campaña de captación de sangre, especialmente en estos momentos de emergencia sanitaria, ya que la reserva de la benemérita institución ha disminuido en un 50%, lo que pone en riesgo muchas vidas. Aquellas personas que nos ven y nos escuchan, a que puedan hacerse parte, puedan ser parte de esta campaña, si sales de casa, que sea donar. En este momento estamos viviendo momentos de crisis, no solamente por el COVID, sino también porque la reserva de productos sanguíneos baja considerablemente debido a que muy pocas personas se están acercando a realizar pues su donación de sangre. La sangre es un componente que no podemos fabricar en un laboratorio, aún no se ha inventado pues fórmulas para poder elaborar la sangre, así que es necesario que personas altruistas y personas que quieran apoyar a otros sin esperar nada a cambio y sabiendo que pueden ayudar a salvar 3 vidas con una unidad de sangre que donan, pues hacerse presente a nuestros diferentes centros de captación entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, o llamar a los números telefónicos 9439-0396 y 3399-4697 en Tegucigalpa, y 8733-2115 y 8875-2115 en San Pedro Sula. Estos son los números telefónicos de nuestras compañeras de promoción. Ellas pues pueden agendar su cita, pueden llamarlas y agendar su cita con ellas. Ellas van a sus casas, los recogen y nos traen nuevamente a sus casas tras haber hecho la donación de sangre. Es importante que seamos conscientes de que solo nosotros podemos ayudar a dar vida y que la necesidad de productos sanguíneos cada día es mayor en nuestro país porque cada vez están habiendo más accidentes. Y este 14 de julio, Honduras y El Salvador conmemoran 51 años de la Guerra de las 100 Horas, también denominada Guerra del Fútbol, un hecho que develó la unidad del pueblo hondureño, por lo que en esta fecha se celebra el Día de la Hondureñidad. La cultura de un país, más allá de sus platos típicos, su vestimenta o su música, se basa en la esencia de su gente, la cual incluye su lenguaje. La variedad en regionalismos también está presente en frases emblemáticas como Huirro, chihuín, cipotes, pucha, el bajón, a quemarropa. Cada región del país, desde el occidente hasta el sur o el norte, tiene sus propias palabras, pero a la hora de una contingencia no hay cultura que los separe. Eso se evidenció hace 51 años, cuando Honduras y El Salvador se enfrentaron en una guerra que duró 100 horas, denominada la Guerra del Fútbol, pero que según historiadores nada tuvo que ver con el deporte. Este día, 14 de julio, le han nombrado así por una guerra que se dio entre dos países hermanos en 1969. En los años 1962 hasta el 70 se desarrolló una reforma agraria en Honduras. Y producto de eso, que más de 300.000 salvadoreños salieron desplazados de Honduras para El Salvador. Y como estaba cerca el Mundial de México 70, claro, por los actos de corrupción que había en sus países, aprovecharon esta coyuntura, ¿no? Que por el analfabetismo de nuestros países, la gente creyó que era una guerra a causa del fútbol. Se vio la unidad total. Más de 3.000 compatriotas fallecieron defendiendo las tierras catrachas, dando la vida el uno por el otro, en un hecho verdaderamente lamentable, el cual, según el historiador y poeta Miguel Ángel Cabrera, deberíamos recordar solo como una lección aprendida donde no exista más división entre los hermanos centroamericanos y para que los hondureños se unan una vez más, pero ahora no para defender las tierras, sino para cuidar la salud de cada uno en medio de la pandemia, en una nación multicultural y multirracial que se levanta en contra de cualquier enemigo.
Así deberíamos celebrar cada día la hondureñidad. Con imágenes de Darwin Maradiaga para Impacto BTV les informó Ruth Muñoz. La nota positiva fue presentada por Bimbo. Contigo. Los empresarios solo quieren que se sacrifiquen los trabajadores. Hay muchos que tienen ya casi 4 meses sin estar recibiendo salario, que se van a cumplir algunos mañana. Ahora quieren que se extiendan 2 meses más, avalados por una decisión que puede tomar en las próximas horas la Secretaría de Trabajo. Y aquí es donde uno dice, si nos vamos a sacrificar, sacrifiquémonos todos. ¿Por qué los empresarios solo pasan pidiendo extensiones de pago, que les dispensen tal cosa, que le dispensen lo otro, pero al momento de ser solidarios con sus trabajadores, ahí no. Ahí solo que se aprieten una vez más las bajas la clase trabajadora. Hay gente, uno siempre insiste, lo dice y no nos cansaremos de decirlo, que no tiene que comer, que se acuestan con el estómago vacío y que con alguna posibilidad pueden desayunar 1, 2 veces tiempos al día como máximo. Esa es la realidad que está viviendo un gran sector de la población hondureña. Pero ahora quieren que el Ministerio de Trabajo tome la decisión de ampliar por 2 meses más ese periodo de que las empresas manden, como dicen, a vacacionar sin sus salarios en forma injusta a los trabajadores. Anunciara una posible extensión de suspensiones en varios sectores de la empresa privada de unos 120 días más, miembros de las centrales obreras aseguraron que nunca formarán parte de este acuerdo, ya que es un atentado contra miles de familias que dependen directamente de estos empleos. Se dan los 120 días, se cumplen, y ¿qué corresponde? Entonces el despido, en teoría con todas sus prestaciones, pero también sabemos de forma lógica que las empresas no han operado 4 meses de los 6 que hemos pasado este año. Por lo tanto, es difícil que tengan la solvencia financiera necesaria para estar fiados de que van a pagarle a todos los trabajadores el 100% de sus derechos laborales. Entonces, ¿cuál es la situación que se avecina? Una insolvencia colectiva de todas las empresas de poder pagar sus prestaciones, por más que la ley eso es lo que contemple. Por lo tanto, ¿qué quiere el licenciado Madero Antello? Evitar ese tipo de insolvencia. Por otra parte, expertos en materia de derecho laboral aseguran que se avecina una crisis de desempleo masivo, ya que al no estar generando ingresos, varias empresas deberán considerarse insolventes financieramente, provocando despidos directos en las próximas semanas. El sindical realmente no puede estar de acuerdo en que estén suspendiendo a los trabajadores por tiempos indefinidos, porque el artículo 99 del Código de Trabajo señala el procedimiento para suspensión. ¿va? En tal sentido, por otro lado, el ministro de Trabajo plantea reformar alguna parte del código para extender más el tiempo. Entonces, en esa cuestión tampoco nosotros estamos de acuerdo como centrales obreras en que se reforme el Código de Trabajo. Nosotros creemos que no se debe seguir desregulando la legislación laboral y más en este tiempo de la pandemia que perjudicaría mucho más a los trabajadores. Miles de hondureños esperan regresar a sus labores en la segunda quincena de este mes, a pesar de algunos movimientos que se espera realicen los diputados del Congreso Nacional en sus próximas reuniones. Con las imágenes de Alexander Pineda Paz para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Unos 120 empleados del Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como el Hospital del Tórax de la capital, manifestaron este día su preocupación debido a que más de 120 empleados no han recibido la renovación de sus contratos y temen quedar en el aire, a pesar de que el Congreso Nacional aprobó un decreto mediante el cual los trabajadores de la salud por contrato se les concede un acuerdo de permanencia. Para empezar, el presupuesto de Secretaría de Salud en el Hospital del Tórax se vence ahorita en julio. Entonces los contratos se vencen ahorita en julio. ¿Cuál es la preocupación que existe por parte del personal y que lo han manifestado en el transcurso de esta semana? Es que ellos han escuchado en redes sociales comentarios de autoridades que van a buscar el presupuesto para poder ver si renuevan los contratos, cuando hay personal que tiene 8 años por contrato, 5 años por contrato, que ante la ley son empleados permanentes según el Servicio Civil y la Secretaría del Trabajo. Entonces, en este caso, hacemos un llamado pues, a las autoridades para que podamos
hacer efectivo la renovación y el pago de los salarios de los empleados por contrato del tórax, que son 120, en tiempo y forma, ya que no crean, no es fácil llegar a un hospital donde sabemos que se está atendiendo una pandemia de alta mortalidad, y en lo cual sabemos que también nosotros corremos peligro y nuestros familiares también. Y son la mayoría en el país. Vean y escuchen ustedes, las MIPYMES informales no tendrán acceso al fondo de garantía ofrecido por el gobierno para paliar la crisis económica que se está enfrentando por lo del coronavirus. La presidencia de la Federación de Cámaras de Honduras mencionó que más del 40% de MIPYMES pertenecen al sector informal y mientras no exista formalidad no accederán a préstamos otorgados por el gobierno. No todos los MIPYMES, acordémonos que hay mucho, más del 40% pertenece al sector informal y mientras no tengan una formalidad no van a poder acceder a préstamos bancarios. Es donde también tenemos que ir trabajando, porque acordémonos que no va a haber mucho circulante de dinero a nivel nacional y el sector informal no va a encontrar ventas. Entonces queremos evitar de que la gente esté abriendo negocios en las calles, en todos los parques, sino que lo que buscamos es formalizarlos y ayudarlos, pero para esto deben de contar con las herramientas. Por otra parte, el dirigente de la MIPYME, Efraín Rodríguez, mencionó que no se les está brindando un apoyo accesible para que microempresarios puedan pagar las deudas que les ha dejado la crisis del COVID-19. Es increíble las disposiciones que ponen, porque si tenemos deudas acumuladas ha sido precisamente por esta crisis, donde tenemos acumulados pago de alquileres, pago de otros compromisos financieros, tenemos deudas con la ENE, con agua, y esto están corriendo cada mes, y entonces necesitamos consolidar en una sola deuda estos pagos que tenemos pendientes, y entonces no entendemos cómo es que nos quieren apoyar y nos están poniendo unas condiciones que deberían de ser más bien para salir de esta situación de endeudamiento que tenemos, ¿no? Son más de 180,000 microempresarios que no están formalizados para adquirir estos préstamos por parte del gobierno. En cámaras de Rigoberto Escobar, para Impacto BTV, Iris Portillo. 7 de la noche con 41 minutos, mucha atención, estamos ya en este momento en la capacidad de informar que se ha accidentado un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña, piloteado por su comandante, el coronel Manuel Recarte, también el capitán Ángelo Mengíbar y dos militares más de la institución de la Fuerza Aérea Hondureña. Este accidente ha ocurrido ya cuando cuando llegaban a la base aérea Hernán Acosta Mejía, en el aeropuerto obviamente internacional de Toncontín. Han sido trasladados, se nos dice que algunos de ellos, de los 4, gravemente heridos al hospital militar aquí de la capital. Repetimos, hace algunos minutos se ha accidentado un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña en donde viajaban, entre otros, conducidos por el coronel Manuel Recarte y también el capitán Ángelo Mengíbar, 2 elementos más que les acompañaban. Un total de 4 en este helicóptero que se ha accidentado en la proximidad del aeropuerto de Toncontín cuando ya estaban por hacer su viraje hacia la Fuerza Aérea Hondureña. Tendremos en cuestión de minutos más elementos con nuestros compañeros que se han desplazado a este lugar, pero sí les informamos, insisto, en que el coronel Manuel Recarte, el capitán Ángelo Mengíbar han sido trasladados y 2 compañeros más al hospital militar hace algunos minutos con golpes de consideración después de este accidente que se ha dado a inmediaciones del aeropuerto Toncontín en un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña. En otros temas, 200 empleados del Hospital San Felipe se encuentran incapacitados debido a contagios del COVID-19 y hoy se realizaron 250 pruebas, de las cuales salieron algunas obviamente positivas.
Ante la gran cantidad de contagios registrados en los diferentes centros de atención COVID de la ciudad capital, las autoridades del Hospital San Felipe realizaron el día de hoy 250 pruebas entre el personal de este centro de salud. El día de hoy, pensando siempre en el bienestar de los empleados que acuden a nuestra institución y que están pendientes siempre de la atención de los pacientes, tanto pacientes COVID como aquellos que son de la consulta regular de nuestro Hospital San Felipe. El día de hoy se ha realizado una actividad de toma de muestras para los empleados. Se está realizando todavía en el transcurso de estas horas. Son 250 pruebas que se están haciendo. El presidente del sindicato dio a conocer que hay unos 200 colaboradores incapacitados por COVID-19 y de estas pruebas realizadas el día de hoy se confirmaron 39 contagios. Eran 250, nos salieron 39 trabajadores positivos con el virus. Esto viene a engrosar más la lista de los que ya están separados de la institución y que están, como se llama, con su tratamiento. Ya hay un promedio de 200 trabajadores que tenemos fuera de la institución. Esto hay un enorme vacío en los departamentos que son de importancia, como es enfermería, lavandería, vigilancia, la parte médica, la parte técnica. No podemos negarlo, que es necesario seguir, redoblando los esfuerzos con Copeco y Sinajer para que realmente mantengan los equipos de bioseguridad que sean necesarios. Un factor preponderante para evitar más incidencias entre los empleados de salud es el mantener los equipos de bioseguridad al día y no en bodegas, como han denunciado los dirigentes del sindicato. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. Por su parte, defensores de derechos humanos expresan que ante los masivos contagios de coronavirus en los centros penales, es urgente la aplicación del artículo 184 del nuevo Código Procesal Penal, que ordena la preliberación de los reclusos que han sido condenados y que son vulnerables al virus. Realmente hay una queja a nivel de todo el conglomerado de profesionales del derecho que no se está aplicando, y la situación es preocupante porque los familiares quieren saber cómo está su familiar al interior de cada uno de los centros penitenciarios del país, en vista que ya llevan 4 meses que no tienen ninguna información de ellos. Y la verdad que es una preocupación desde el Comité de Derechos Humanos por la situación de las enfermedades de base. La Corte Suprema de Justicia, los tribunales encargados para el cambio de medida, los tribunales que tienen que, aplicar la reforma del artículo 184, deben de hacerlo basado en el estado de emergencia, basado en que la pandemia del COVID-19 está golpeando mayormente a los privados de libertad de los 26 centros penitenciarios del país. Es por ello que desde el Código urgimos a la Corte Suprema de Justicia ser abierta, ser humanista, respetar los preceptos del debido proceso. Y la Policía Nacional está haciendo el reporte en las últimas horas de la detención de 180 personas por no respetar el toque de queda y salir a las calles sin ningún motivo. Bueno, Efecto, recordar que la Policía Nacional trabaja en primera línea, es por ello que desde el inicio de la pandemia ha habido un decreto para verificar que la población en general circule mediante el último dígito de identidad. Hasta la fecha tenemos más de 42.500 personas que han sido detenidas por no ejecutar lo que a ley corresponde. También tenemos solo en las últimas horas 180 personas que han incumplido, ya que no portan un salvoconducto o no portan una constancia de emergencia, la cual recordar que la Policía Nacional mantiene a diario detenciones, en lo cual se está verificando, ya que también las personas acuden a la línea 911 a interponer las denuncias. Observaron un vehículo sospechoso en el cual supuestamente era trasladado un cadáver encostalado. Es por ello que se está verificando si estas personas eran los que conducían en este vehículo, asimismo para dar con el proceso de investigación correspondiente y el señalamiento a los involucrados en este hecho.
Autoridades de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte afirman que todos los motoristas tienen que su licencia de conducir vencida pueden seguir circulando sin ningún problema durante el periodo que se mantenga la emergencia sanitaria. El día 13 de abril se emitió un comunicado por parte de la Secretaría de Seguridad donde se le da vigencia a todos estos documentos que han vencido en el tiempo de la pandemia. Es así que de manera extraordinaria se le dio vigencia y hasta segundo aviso, hasta que dure el término de la pandemia, estos documentos van a tener vigencia. Así que aquellos conductores que no se preocupen, ¿verdad? Su esquela, si es en este caso, o su licencia de conducir, tiene vigencia y por ende pues no va a tener ningún problema al momento de circular y que sea requerido por algún agente de tránsito. Siempre en estos temas policiales, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas no han detenido, dice, las operaciones a pesar de las emergencias sanitarias, y en 3 operativos de seguimiento le dieron captura a una pareja acusada por los delitos de extorsión, así como la venta y distribución de drogas en el sector de Chamelecón en San Pedro Sula. Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO, en una operación de vigilancia y seguimiento en la colonia Suyapa, sector Chamelecón, San Pedro Sula Cortés, con el apoyo de un equipo de la Dirección de Inteligencia, DIPOL, y una patrulla de la Policía Nacional, le dio detención a 2 personas miembros activos de la estructura criminal Pandilla 18, los cuales responden a los nombres: Jairo Jaciel Hernández Machado, de 38 años de edad, conocido en el mundo de las pandillas con el alias de Jairo Loco. Junto a él, María Gregoria Álvarez Castillo, de 36 años, conocida con el alias La Madre Goya. Al momento de la detención a estas personas se les decomisó dinero en efectivo, producto del cobro de la extorsión, un arma de fuego, la cual utilizaban para realizar sus ilícitos, 115 bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana. Inmediatamente estas personas van a ser remitidas a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO para seguir su proceso legal correspondiente. Estas actividades que se han venido realizando en momentos de pandemia es gracias a los múltiples apoyos que se ha recibido mediante las múltiples denuncias de información que la población brinda a través del sistema de emergencia 911. En nuestro resumen de sucesos le informamos que ya fueron identificadas las víctimas de la masacre perpetrada en el sector de la Laguna de Caratasca, en el sector de La Mosquitia. 3 personas fueron detenidas en el anillo periférico a la altura de la colonia La Cañada por agentes de la Policía Nacional por suponerlos responsables de haber lanzado minutos antes un cuerpo encostalado en la colonia Centroamérica. Según informes preliminares, las cámaras de seguridad del 911 le habrían dado seguimiento al vehículo en el que se habría transportado el cadáver, por lo que mediante una rápida acción de los agentes se logró interceptar el mismo. Los 2 hombres fueron trasladados a la posta policial de la colonia Kennedy para comenzar el proceso correspondiente y determinar si tuvieron o no participación en este crimen. Las autoridades han identificado a las víctimas de la masacre perpetrada en la Laguna de Caratasca, en La Mosquitia. Los fallecidos respondían en vida a los nombres de Nelpa Hailuk, John Hailuk, Sabeli Castro y una persona identificada solo con el nombre de Johanna, todos miembros de una misma familia. De acuerdo con el informe de las Fuerzas Armadas, varios individuos fuertemente armados ingresaron a la vivienda y los acribillaron a disparos. Según informe, a eso de las 10 de la noche, personas se aproximaron a la base naval de Caratasca a solicitar apoyo, ya que habían escuchado algunos disparos dentro de una vivienda, y de inmediato se movilizó un equipo de acción de la Fuerza Naval. Al ingresar a la vivienda, encontraron los 4 cuerpos sin vida en varias partes de su casa. Un motociclista estuvo a punto de perder la vida al impactarse contra un vehículo tipo taxi en el Boulevard Suyapa de la capital. Según relatos de personas que presenciaron el accidente, el taxista venía de retroceso en el puente a desnivel, que solo es de una vía, regresándose para evitar ser detenido en un operativo, ya que el irresponsable no portaba licencia de conducir, por lo que provocó que el motociclista colisionara en la parte trasera del vehículo, volando por encima del mismo y cayendo en el vidrio de enfrente del automotor. El motociclista fue trasladado con varias lesiones a un centro asistencial por sus familiares. Un menor de edad fue detenido en las últimas horas por infracción penal de tráfico de drogas en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras. La detención fue realizada por agentes policiales de prevención y seguridad comunitaria de la Policía Nacional.
quienes remitieron al menor de 17 años a la Fiscalía de Turno del Distrito Central. Se conoció que es originario de Tegucigalpa y residente en la colonia Brisas de Olancho. Como indicio de la comisión del delito, al imputado se le decomisó una bolsa color verde conteniendo varios envoltorios de supuesta marihuana. Este es un resumen de los hechos policiales más importantes ocurridos en las últimas horas. Con imágenes de Brian Ramírez, informó para Impacto BTV El Poder de la Noticia, Isaac Sandoval.